Martínez Trujillo, por su acepte, por su generosidad de estar acá con nosotros esta tarde. Profesor Luis Fernando Trejos Rosero y Gabriel Beltrán, para compor esta mesa de trabajo, que es un tema tan importante, y unir tan buenos académicos como ustedes es una gran honra, un gran incentivo para continuarmos con esta pesquisa también. Entonces, yo voy brevemente a presentar a cada uno de ustedes, y cada uno tendrá 15 minutos de presentación para después hacernos un tiempo de charla, un tiempo de discusión y reflexión también. Yo pido para todos que están entrando, ingresando ahora en el meeting, que se desactiven los micrófonos, ¿sí? Para que podamos hablar mejor. Entonces, María Teresa Martínez Trujillo es profesora pesquisadora no Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, México. Es doctora y maestra en Ciencia Política por el Instituto de Estudos Políticos de París y graduada en Ciencia Política pelo ITAM. Integra el programa para México y América Central de la Noria Research. Siempre fue orientada a la pesquisa, colaboró en la Presidencia de la República, Secretaría de Gobierno de la Suprema Corte de Justicia en México, así como en el Departamento de Pesquisas de Opinión del periódico Reforma. Sus temas de pesquisa son los mecanismos de protección implementados en contextos violentos y de alta inseguranza, especialmente en México. El policy, el control social, la violencia y las configuraciones político-criminales. Entonces, muchísimas gracias, María Teresa. Luis Fernando Trejos Rosero es doctor en estudios americanos. Yo pido nuevamente para que todos se desliguen sus micrófonos y para que se quede mejor para hablarnos. Gracias. Es doctor en estudios americanos con mención en estudios internacionales por el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, profesor y pesquisador del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia, director del Centro de Pensamiento Unicaribe de la Universidad del Norte, es miembro del Grupo de Pesquisa Agenda Internacional de la Universidad del Norte. Pesquisa e investiga sobre fronteras, conflicto armado, construcción de paz en la región caribeña de Colombia. Muchísimas gracias, Luis, por toda su parcería de trabajo en estos últimos años con nosotros. Y profesor Gabriel Beltrán es etnógrafo urbano, profesor del Departamento de Sociología y coordinador del programa de posgrado en Sociología de la Universidad Federal de San Carlos. Pesquisador del Núcleo de Etnografías Urbanas del Centro Brasileiro de Análisis y Planeamiento, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Estadual de Campinas, la Unicamp, estágio doctoral en el College de Alto Estudio en Ciencias Sociales, autor de Entangled City, Crime as a Urban Fabric, Manchester University Press, y el libro Irmãos, una historia del PCC, y de Fronteras de la Atención, Políticas y Violencia en las Periferias de São Paulo. Pesquisa sobre los mecanismos de reproducción de desigualdades y violencias urbanas y la dinámica del homicidio en Brasil, en América Latina, entre otros temas. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por su generosidad de participar en nuestro webinar. Creo que es una temática muy, muy importante y creo que sea solo el empiezo de un trabajo más amplio, de más tiempo, para que podamos estrechar nuestros lazos y posibilidades de pesquisas futuras. Vamos entonces a empezar con María Teresa, con 15 minutos de presentación. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Marilia. Gracias también a Anaís por la invitación y a todo el grupo de investigadores. Si me permites compartir pantalla para poder poner mi presentación. Sí, claro. Ya me gustaría a mí presentar en portugués, pero la verdad es que con todo y que he compartido múltiples charlas con Anaís, todo ocurre en español y hasta en francés. Entonces, les prometo la próxima vez saber decir algo más que obligada. Todavía no puedo compartir. Creo que ahora ya. No me deja todavía compartir, pero bueno, si no, para no comerme el tiempo. Mi presentación básicamente va a girar en torno a revisitar el mito del narco, lo que yo llamo el mito del narco bueno.
No, trato de insistir en que pueda compartir la presentación, pero no tengo suerte. Igual lo más fácil, Anaí, si no te la puedo mandar. Sí. Y entonces igual tú Se puede mandar, compartes. sí. Sí, ¿no? Y entonces así tú me haces favor de compartirla. Bueno, entonces les decía que básicamente la idea central es poder compartir el mito, discutir sobre el mito del narco bueno, y esto está planteado bajo la lógica de que nos encontramos con casos en los que, perdón, no sé, bueno, ya no importa, no sé dónde quedó, no importa. Lo que tenemos básicamente son, la pandemia lo que ha desatado en México, lo que ha mostrado en México de manera particular, es que se empezaron a repartir despensas por parte de grupos del narcotráfico. Había una serie de grupos de narcotráfico que básicamente lo que hacían, básicamente lo que veíamos en estos grupos eran el reparto de despensas que se daban en poblaciones pobres y poblaciones rurales. Desde luego la prensa levantó esta información, la captó de manera inmediata y se empezó a hacer toda una discusión sobre cómo explicarnos que los narcotraficantes, los grupos de narcotráfico repartieran despensas en esas poblaciones. La primera lectura, la lectura más sencilla y la más cotidiana, tiene que ver con los... Díganos a la Malu que tengo una entrevista aquí. Tiene que ver con los bandidos sociales, la teoría que todos conocemos sobre Eric Hobsbawm, y particularmente esta idea de que en situaciones rurales los criminales van a tener una cierta actitud de responsabilidad social o de actos más o menos amables con la sociedad y van a hacer este tipo de repartos de beneficios, digamos, en este caso las despensas. La hipótesis de Eric Hobsbawm con la idea de los bandidos sociales parte del hecho de que ante un arraigo particular con su campo, ante su origen, su propio origen campesino, el origen campesino de los bandidos sociales, y esta vinculación con este campo, lo que vamos a tener es una especie también de respuesta solidaria por parte de la población que va a generar admiración, que va a generar una idea de que son héroes y de que básicamente estamos frente a personajes no solamente admirables, sino que terminan por hacer formas de justicia social, ¿no? Esta justicia que le falta a estas poblaciones pobres. Esta idea de los bandidos sociales tiene además un par de matices importantes que considerar. Para empezar, se establece esta idea del origen campesino y que se genera una ambigüedad de parte de los bandidos sociales con respecto no solamente a la relación de los bandidos con su origen, son cercanos a los pobres, pero al mismo tiempo tienen acceso a riquezas y acceso al poder. Así que también se genera una ambigüedad porque entonces tienen cierta vinculación con las élites de poder, esa de la que los actores sociales a quienes benefician están particularmente aislados. Teresa, sí. checa si ahora puedes compartir tu pantalla. A ver, vamos a ver configuraciones. Si tengo suerte ahora. Sí, ya se puede. Magnífico. Gracias, Anaís. Qué bien, ahí pueden ver ya, creo, ¿verdad? Sí, ahora vemos. Magnífico, perdón el inconveniente. Bueno, entonces les decía, básicamente es esta lógica de los bandidos sociales. Y lo que es importante aquí considerar es que esto nos ha generado, pues, todo un mito de un narco bueno. En México, por ejemplo, un ejemplo central, que se volvió realmente un hito para explicar este mito, fue el caso de Rafael Caro Quintero. En los años 80, el primer cártel que se considera como tal en México, el cártel de Guadalajara, tiene como líder a este sujeto que es originario de Badiraguato, Sinaloa, una zona rural que es cuna de muchos líderes, entre ellos alguno que les va a sonar más que otro, por ejemplo, el Chapo Guzmán. Y este sujeto además era como bastante simpático, por ponerlo de alguna manera. Eso que tienen en la fotografía a su derecha, esta es una fotografía que le toman cuando lo presentan ante juzgados, junto con su compañero, digamos, que lo menciona en esta cita
Ernesto, que también se le conoce como Doneto, ¿no? Ernesto Fonseca. Y como pueden ver, esta actitud como facilona, como amable, se convierte a Caro Quintero en un personaje incluso agradable para la población. Es un sujeto, este es un extracto de una entrevista que él da por televisión cuando lo capturan en el 85, donde especifica que ellos lo que hacen es ayudar, son gente buena como los campesinos, y ayudan a México y hacen lo que el gobierno deja de hacer. Este elemento es central de no solamente cómo los propios criminales hablan de estas acciones sociales, sino de cómo nosotros hemos construido narrativas por el lado del gobierno, por el lado de los medios de comunicación y desde luego los analistas y los investigadores. Y desde luego vamos a tener que preguntarnos qué tanto de esto es tan cierto. Es un tema de ausencia del gobierno. El problema con una lógica de bandidos sociales es que hay algunas cosas que esta aproximación de bandidos sociales no nos explica. Por ejemplo, se suele decir que hacen este tipo de cosas, que generan acciones sociales para poder ganar adeptos, simpatía y protección. Sus bases sociales, esos que van a cerrar filas para no poder ser atrapados. Esto supone que se establece una relación clientelar con estas poblaciones, como entendemos el clientelismo típicamente, que son esas poblaciones empobrecidas que van a aceptar cualquier cosa y van a entregar ¿no? voto o dignidad por una despensa, ¿no? Por un poco de alimento. Y además también supone que esto lo hacen con ánimo siempre de control territorial, cualquier cosa que eso signifique y que la podremos cuestionar después. Aquí vamos a tener siempre enfrente a una sociedad empobrecida y pasiva. Y esto es algo que nos vamos a cuestionar en la medida que empecemos a revisar con mucho más detalle las acciones. Sin embargo, deja fuera la posibilidad de que además representen la imagen de grandes hazañas que no necesariamente tienen que ver con la carestía material, sino con otras heridas de la sociedad. Déjenme ponerlo en estos términos. En la época de Caro Quintero, no se le reconocía solamente porque daba cosas a la gente, sino también porque tuvo dos grandes hazañas que la gente a día de hoy recuerda. Porque en muy poco tiempo hizo el dinero que nadie puede hacer en México viniendo de tan abajo. Es decir, él fue capaz de convertirse en millonario y de ascensión social y de movilidad social que no tiene un mexicano promedio. Y eso dicen los propios mexicanos en el campo, que es lo que encontré yo en mi campo. Dicen, eso ningún empresario se lo perdonaba porque lo hizo por el lado fácil. Y por otro lado estaba esta idea de que él sí pudo con los gringos. Caro Quintero además es recordado porque a él se le atribuye la captura, secuestro, tortura y asesinato de un agente de la DEA en México, el Kiki Camarena, que es un caso emblemático en México. Y no solamente eso, sino que él, dicen que vociferaba que él podría pagar la deuda externa. Entonces era también esta imagen de, con la relación tan compleja que México ha tenido siempre con Estados Unidos, pues también suponía que tenía esta calidad de alguien que pudo contra los gringos, ¿no? Esta vez ganamos nosotros. Eso es muy interesante porque nos aleja por completo de ver a estos personajes como heroicos simplemente porque nos dan dinero. Por otra parte, mucha literatura ha cuestionado ya el tema de la violencia y de la inseguridad como un tema de ausencia del Estado, especialmente en casos como Brasil, México o Colombia, que no tenemos precisamente estados débiles. Y entonces, básicamente, si hemos cuestionado la idea de la ausencia del Estado, entonces, ¿por qué no cuestionar también este abordaje de bandidos sociales? ¿Cómo viaja en contextos urbanos y con otros sectores? ¿Qué tipo de acciones, cómo y para qué ocurren? Y esas preguntas un poco lo que van a hacer es permitirnos ampliar las observaciones a, primero, mostrar una diversidad de los tipos de acciones, que no son lo mismo unas que las otras. Por un lado, tenemos acciones que se pueden agrupar en algo que yo llamaría las transferencias materiales y financieras. Hay acciones que tienen que ver con las despensas, como estos ejemplos que les mostraba. Préstamos, los grupos criminales generan una red de préstamos a los que la gente puede acceder y sobre todo la gente que no tiene acceso al sistema financiero. También pueden funcionar como casas de empeño, la gente les lleva cosas de valor y estos las pagan. O simplemente como entrega de dinero. Y ahora vamos a ver unos ejemplos de esto, de por qué entregan dinero así porque sí. También pueden ser formas de control y orden social.
Y ahí vamos a tener varios ejemplos que la pandemia va a resaltar de manera particular. Patrullajes, toques de queda, el establecimiento de puntos de control para puntos de acceso o salida a poblaciones específicas. También tenemos acciones que más bien se relacionan con la inversión en obra pública e infraestructura, que esto es un poco el ejemplo de la cita del propio Caro Quintero. Construcción de carretera, dotación de servicios públicos como agua, drenaje, electricidad, ¿no? Ahora, si tenemos diversos tipos de acciones, también vamos a tener diversas motivaciones y modos en que estas acciones ocurren. En cuanto a las motivaciones, las explicaciones recurrentes nos han llevado a pensar que es una lógica, ya decía yo, de construcción de bases sociales a través de generar obediencia, lealtad, respeto y miedo. Mi problema con una explicación como tal también es equiparar que da lo mismo obediencia, lealtad, respeto y miedo. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿cuándo generan obediencia, cuándo lealtad, cuándo respeto y cuándo miedo? ¿Qué tipo de organizaciones generan estos vínculos? Por otro lado, hay una idea de que lo hacen por control territorial frente al gobierno, por un lado, porque son opuestos al gobierno, ese es el primer supuesto, y el segundo supuesto es porque se están peleando con otros grupos criminales. Esto encaja perfecto con las narrativas generales sobre la violencia en México. Sin embargo, hay otras explicaciones mucho menos exploradas y que cuando uno revisa el campo, no solamente los medios de comunicación, sino el trabajo de campo, se da cuenta que hay otras acciones que se vinculan con otras motivaciones. Por ejemplo, que en realidad están respondiendo a lazos familiares y de arraigo. Es decir, que cuando benefician a una población en específico, en realidad están beneficiando a sus primos, tíos y parientes que viven todos en esa misma comunidad. Los criminales no están fuera de la comunidad. Muchas veces no están fuera de la comunidad en la que viven. Son parte de esa comunidad y no son solamente los criminales de la comunidad, sino son los hermanos de alguien y los primos de alguien. Por otra parte está esta idea de la maximización de utilidades, tanto en el mediano como en el largo plazo. Y eso lo vemos claro en la pandemia. Si ahorita están haciendo ciertos beneficios, ciertos repartos a mediano plazo, es en buena medida para garantizar que después van a poder recuperar el mercado de la extorsión, por ejemplo, que en este momento está, como cualquier otra economía, pues alentado o por lo menos bloqueado. Y por el largo plazo, eso se nota mucho en las acciones de infraestructura. No nada más ponen carreteras porque sí, sino porque son necesarias para mejorar su negocio, por ejemplo, de trasiego de droga. Por otro lado, también tenemos lógicas de protección a sus miembros. Esto lo vemos claramente en el caso de las pandillas en El Salvador, donde lo que se establece es que si hay contagios excesivos en ciertas zonas, van a empezar a caer los propios miembros de sus pandillas y, dadas sus características, en un sistema de salud van a ser sacrificables frente a cualquier otra población si tenemos un problema de recursos sanitarios escasos. Así que tiene esta lógica más de protección a sus miembros. Tenemos, por otro lado, la idea del reforzamiento de instrucciones. No siempre son opuestos al Estado y cuando a veces están en conjunto con el Estado, ellos tienen capacidad de reforzar las instrucciones de sanidad, por ejemplo, porque conocen mejor el territorio, porque ellos saben perfectamente quién es quién y quién ya salió y quién tiene un hermano que no necesita salir, etc. Así que muchas veces actúan como forma de reforzamiento y no necesariamente oposición al Estado. También tenemos algunos ejemplos sobre rasgos moralizadores. En el caso de Michoacán, en México, por ejemplo, con la familia michoacana, se ha documentado, Román Lectura ha documentado cómo la familia michoacana no toleraba la holgazanería, el vicio, el alcoholismo, y entonces generaba estas acciones de control social para asegurarse que los jóvenes, por ejemplo, no fueran unos vagos, ¿no? Pero también hay otras que son acciones que yo le estoy llamando acciones de compensación. ¿Y qué es esto? Cuando dan dinero nada más, lo que hemos encontrado, por ejemplo, es cómo pueden dar dinero a las viudas de sus propios sicarios, a las viudas de los pandilleros, que es una especie como de compensación de parte de la misma organización criminal a estas pérdidas. Y un par de reporteros han establecido, por ejemplo, un caso en Brasil, que probablemente los expertos en Brasil podrán ahondar en él, de cómo las madres de algunos de los asesinados por grupos criminales, sabiendo todos como un secreto a voces que son los responsables del asesinato de sus hijos, pues estos criminales les dan dinero a estas madres sin que nadie diga a ciencia cierta que son unos culpables y otros víctimas. Y por otro lado, y eso es tal vez uno de los casos más sorprendentes, hay un tema de prestación de servicios contratados.
En algunos casos hay grupos completamente legales, inclusive sociedad civil organizada, que busca a los delincuentes para que ellos hagan unas formas de control social y de orden y de estructuración de la sociedad que no necesariamente pueden hacer otros grupos. En mi campo, por ejemplo, yo encontré a un grupo ecologista que está buscando que dejen de contaminar un río, y como nadie les hace caso, entonces fueron con el narco para que el narco hiciera ese proceso en aras de la ecología, ese proceso de control de empresarios contaminadores de un río. Ahí estamos hablando completamente de otro escenario. Básicamente, con estas explicaciones menos exploradas, lo que me doy cuenta es que lo que tenemos que analizar con muchísimo detalle es la relación de los grupos armados no estatales con la población y el medio en el que están, con el Estado en sus distintas formas, con otros grupos armados no estatales y sobre todo con los mercados legales y no legales en los que participan. Y en estos casos, en todos estos casos tan distintos, la violencia también tiene una presencia diferente, que no tendría por qué ser igual. Así como tienen diversas acciones, tienen diferentes tipos de difusión, de diferentes modos de que ocurran, y para eso también hablamos de la difusión. Hay difusión boca a boca, la gente se entera de estas acciones por comunicación unos con otros, están las mantas, están los recorridos con megáfono, y llama mucho la atención en particular el tema de las redes sociales, el uso de las redes sociales y cómo aprovechan, digamos, como dice esta nota del País, para exhibir sus acciones. No es tampoco obvio por qué exhiben lo que hacen, ni los símbolos detrás de lo que están promoviendo. Sobre todo, hay que pensar a quién están dirigiendo el mensaje. Si lo dirigen a la población para que se enteren de que están haciendo estos beneficios, o bien a sus enemigos, sea el Estado, sean otros grupos criminales, o bien a los medios de comunicación para que los ayuden a reforzar la idea de control territorial y poder, exista o no, de manera real. ¿Qué más nos dice la difusión? Si nos fijamos en la difusión, nos vamos a dar cuenta de una serie de detalles que a los que nos podemos asomar. Primero, la borrosísima frontera entre lo público y lo clandestino. Hay acciones de estos grupos que pasan por completo en la parte más visible de la sociedad. La primera foto que ustedes tienen es tomada por el propio periodista que tiene enfrente, digamos, a este grupo. Y desde luego, las otras fotos lo que van a ver es una pose. No es como que los atraparon haciendo esto, sino hay una pose para la foto, ¿no? Desde luego se cumple perfectamente el ícono de la persona pobre y humilde que va a recibir lo que sea. Llamo también su atención sobre el hecho de que aquí se muestra cómo son empleadas de la Fundación Alejandrina Guzmán. Alejandrina Guzmán es la hija del Chapo Guzmán. Tiene una fundación. Y no solamente eso, sino que en algún momento sacó un comunicado pidiéndole a la gente que no necesita de verdad las despensas, que por favor le deje la mercancía a quien sí lo necesita. Así que hay también esta lógica como filantrópica y que pone a las organizaciones criminales a un paso del mundo de la filantropía y de la responsabilidad social. Otra frontera que se nos borra. Para terminar, básicamente con este repaso rápido, lo que quiero decir es que la presencia de los grupos criminales en la sociedad no es una lógica simple de infiltración de unos malos en un mundo de malos hacia un mundo de buenos. Es algo mucho más complicado. Se parece más al segundo esquema, al de las configuraciones, donde hay una serie de vasos comunicantes que pasan por lo clandestino o pasan por lo público entre los diferentes actores de la sociedad, del crimen y del gobierno, y que es muy difícil, de hecho, tener fronteras entre qué es criminal, qué es crimen y qué es sociedad. Pero qué es criminal, qué es Estado y qué es sociedad. Este tipo de visión nos va a permitir, sobre todo, cuestionarnos el que tengamos actores diversos, acciones, motivos y modos múltiples. Y tenemos que ir a explicarnos por qué ocurren todas esas formas tan distintas de esto que podemos llamar las acciones del narcotráfico. Hay un tema de la fragilización de las fronteras preconcebidas, no nada más en lo legal y lo ilegal que ya mostraba, sino en lo público y lo privado, entre lo que es filantrópico y lo que es criminal. Y nos obliga a revisitar las narrativas y los abordajes teóricos, no solamente en lo relativo a la violencia y la seguridad, sino en otros temas. Por ejemplo, en el clientelismo, en la discusión sobre clientelismo y la discusión sobre presencia del Estado, sobre reconfiguración del Estado. Las organizaciones criminales no están por fuera del Estado, sino muchas veces completamente imbricadas en él.
De modo que de lo que se trata al final del día es de complejizar el análisis. Voy a regresar solo muy rápidamente a plantearles las dos formas en las que públicamente el Estado, los gobiernos han respondido ante esto. Por un lado, el presidente municipal de Zapopan, cuando empezó a haber esta serie de repartos de despensas, lo que hizo fue repartir más despensas. En esta lógica de no es que no falte Estado, hay mucho Estado. Y por otro lado, el presidente de la República lo que pidió fue a los grupos criminales que en vez de repartir despensas se calmen con su violencia. Ahí está, digamos, la respuesta pública del Estado. Como verán, es bastante pobre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Teresa, por su presentación. Excelente. Y paso inmediatamente la palabra para Luis Fernando para hacer su presentación. Si quiere compartir también algún material. No, Marilia. No, ok. No, muchas gracias. Yo, de hecho, voy a retomar Gracias a usted. muchas de las ideas de María Teresa, porque creo que hay bastantes vasos comunicantes entre el crimen organizado de México y el de Colombia. Yo voy a tratar de exponer unas ideas centrales y, bueno, después abrirnos al debate más profundo. En este sentido, en Colombia, el crimen organizado como tal es catalogado por el gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa como grupos armados organizados. Así se reconocen en la medida en que tienen una capacidad militar ofensiva importante. Muchos de ellos vienen de organizaciones insurgentes o contrainsurgentes que en algún momento de los últimos 20 años han entrado en negociaciones de paz o de fin de conflicto con el Estado, y ha habido entonces un reciclaje de violencia que se han ido adaptando a los contextos actuales, pero que tienen un rasgo común y es la degradación del conflicto y la pérdida de los discursos político-ideológicos. A pesar de que en algunos casos todavía se utiliza esa fachada para ganar legitimidad política en aras de buscar escenarios de negociación o interlocución con el gobierno nacional, cosa que, como resaltó María Teresa, en el plano local se da de distintas formas e intensidades. Lo que ha pasado durante el COVID o durante todo este tiempo de la pandemia es que ha habido una disminución dramática de acciones armadas ofensivas por parte de los GAO. GAO son los grupos armados organizados, especialmente entre ellos, ya que en distintas regiones de Colombia habían procesos de competencia criminal por la captura y administración de rentas ilícitas, especialmente territorios donde se siembra coca y se procesa clorhidrato de cocaína. Ahí se había exacerbado el conflicto, especialmente una vez salen las FARC y dejan esas economías ilícitas sin administración. Entonces, lo que ha habido un primer efecto es la disminución de las acciones ofensivas. No es que hayan cesado, pero sí han disminuido con respecto al último trimestre del año pasado e inicios de 2020. Y lo que vemos es que ha habido un acelerado proceso de reforzamiento del control territorial en aquellos espacios en los cuales ellos ejercen algún tipo de administración. Y lo que hemos visto también en el marco del COVID es que, así como mostró María Teresa, han reforzado las funciones o la prestación de las funciones duras de Estado. En este caso, o en el caso colombiano, son la seguridad, la prestación de servicios de seguridad ciudadana, la administración de justicia y el recaudo del tributo. Y las funciones blandas, que tradicionalmente las presta el Estado, ellos las han asumido de manera intermitente, y esas funciones blandas son la educación y la salud. Es decir, en muchos territorios en los que hay una presencia activa de los grupos armados organizados, el Estado se presenta más en una forma de ONG, que llega a prestar con diferente calidad el servicio de salud y el de educación. Y lo que hemos visto es que ellos, y esto ha sido un lugar común de todas las organizaciones armadas ilegales en Colombia, han reforzado las normas de la cuarentena que se han promulgado desde el gobierno nacional. También estableciendo toques de queda, ley seca, y han promulgado una serie
pero ya yo estuve guardándolos, pero ya perdí la cuenta, aproximadamente de 25 panfletos en diferentes sitios de Colombia, en los cuales el panfleto en un territorio funciona como una especie de bando de la autoridad, en el que se anuncia públicamente cuáles son las normas que deben cumplirse en un tiempo determinado, y en todo recalcan el control de la venta de alcohol, la prohibición de las reuniones donde no se cumplan estas medidas de distanciamiento social. En casos como el Cauca se ejerció violencia en contra de ciudadanos que incumplieron estas normas. Hay un caso ocurrido en el mes de abril en una casa donde se celebraba un cumpleaños, disidencias de la FARC lanzaron 2 granadas, mataron a 2 niñas muy pequeñas y a su padre, que quedó herido y posteriormente murió. Pero este reforzamiento de las medidas de la cuarentena no implica intrínsecamente que haya un tipo de coordinación o afinidad con el gobierno nacional, sino que lo que buscan es mantener alejado al Estado. Es decir, en la medida en que no haya un brote o no se presenten casos en los territorios que ellos controlan, no hay necesidad de una respuesta institucional en su territorio, a la cual ellos no podrían oponerse porque no cuentan con los recursos para prestar el servicio de salud. Y por lo general estas misiones médicas, cuando llegan a zonas de orden público o con orden público turbado, van acompañados de fuerza pública. Entonces, en este caso, lo que se busca con el reforzamiento de las medidas de cuarentena es ellos asumir las funciones de Estado y mantener a raya al Estado como normalmente sucede. Eso por un lado. Yo quisiera profundizar en lo que decía María Teresa, porque dentro de estas medidas, acá también, no como en el caso mexicano, que ha habido mucha más publicidad por parte de los actores ilegales, pero sí se han dado casos del ELN, en una guerrilla que en la región del Catatumbo y en el sur de Bolívar, sur del departamento de Bolívar, también entregó mercados en varias veredas, en este caso en zonas rurales. Hizo sus propios videos, trató de sacar algún tipo de rédito político, también mostrando que ellos suplantaban al Estado y que los ciudadanos ante cualquier necesidad pues deben acudir ante ellos y no ante un Estado que es lejano, distante y que los margina sustancialmente. Eso fue como muy reiterado en su discurso o en el discurso de los comandantes que entregaban estas ayudas humanitarias a la población, y eso creo yo que es lo que dice María Teresa, citando a Hobsbawm, es el tema al final de la legitimidad de los ilegales, como en muchos territorios la presencia del Estado se puede percibir como legal, porque digamos los agentes estatales funcionan dentro de marcos legales, pero son ilegítimos en la medida en que cuando aparecen, siempre aparecen reprimiendo a la población o entorpeciendo o distorsionando circuitos económicos que son ilegales, pero que vinculan al mercado a una parte importante de la población de estos territorios. Eso por un lado. Lo otro es que vemos que si bien la violencia de alta intensidad y discriminada ha disminuido por efecto de la confrontación entre los grupos, lo que sí ha habido es un aumento de la violencia selectiva y discriminada. Como se han volcado al control de los territorios o han concentrado gran parte de sus esfuerzos en controlar territorio, el ejercicio de la violencia se ha dirigido entonces frente a individuos de las comunidades que ellos controlan que perturban los órdenes sociales armados que ellos han construido, en muchos casos impuestos. Y en este sentido vemos que en Colombia el asesinato de líderes sociales y de defensores de derechos humanos ha aumentado sustancialmente durante el tiempo de la cuarentena. Eso ha evidenciado un perfil casi que sistemático de las víctimas de los grupos en los territorios. Y esto también indica que la guerra en Colombia hoy por hoy es una guerra por el control de territorios en los cuales hay recursos económicos ligados a rentas ilegales que son susceptibles de ser cooptados por estos grupos. ¿Cuál ha sido el perfil de estos líderes? Primero son miembros de juntas de acción comunal, que es la unidad organizativa más básica que hay en territorios rurales. Segundo, son campesinos que se encuentran en procesos de reclamación de tierras
Es decir, territorios o tierras que fueron despojadas por los grupos paramilitares en asocio o muchas veces en alianza con agentes estatales. Una vez se desmovilizan las AUC y se inicia el proceso de paz con la FARC, avanza en la justicia una ley que se promulga en el 2011, una ley que busca o abre espacios o escenarios para que por vía judicial se reclame la restitución de las tierras despojadas por parte del paramilitarismo. A estos campesinos los están asesinando, especialmente a los liderazgos de estos campesinos. Y tercero, también es un perfil que está tomando mucho vuelo, fueron campesinos que en el marco de la negociación con la FARC, especialmente del punto 4, que era el punto que buscaba darle fin al problema del narcotráfico, suscribieron con el Estado acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos. Es decir, gente que iba a arrancar coca y el Estado se comprometía a darle a cambio asistencia técnica y apoyo económico para que iniciaran nuevos procesos productivos o proyectos productivos en sus territorios, y a estas personas también las están matando. Es decir, lo que vemos ahora, y puedo afirmarlo, es que en Colombia, después de la desmovilización de la FARC, no quiere decir que antes no pasara, pero lo que hemos visto es que ya el conflicto perdió sus rasgos político-ideológicos. Digamos, la agenda de negociación con la FARC seguía siendo una agenda político-social, pero en este momento el conflicto en Colombia es por razones económicas y, como les decía anteriormente, las motivaciones son el control de la mayor cantidad de territorios en los cuales se puedan administrar rentas ilegales, y en este caso especialmente la coca y la minería ilegal de oro. No quiere decir esto, o no se traduce que la pérdida de los referentes político-ideológicos ha degradado totalmente el comportamiento de los actores criminales en los territorios, porque el control de un territorio per se implica la construcción de un orden social. Hay que darle un orden no solo a la comunidad, sino también a las actividades económicas que se desarrollan dentro de ellos. Y ahí es donde hay un debate abierto en Colombia, en la medida en que es muy difícil establecer o estandarizar los órdenes sociales armados, sino que toca analizar territorio por territorio y cuál es la relación que han establecido los actores armados con las comunidades que allá habitan. Sí, por lo general, cuando el territorio ya es controlado históricamente, los órdenes sociales tienden a ser más consensuados que impuestos, pero cuando son territorios disputados o cuando el actor acaba de ganar el territorio, por lo general, entonces el orden social es impuesto y se basa en la amenaza, en el uso de la violencia o la amenaza real de su uso en contra de aquellos individuos que amenacen con violentar o alterar el orden social que han establecido los grupos armados. En este sentido, el caso colombiano también hace un clic o tiene un vaso comunicante directo con México, porque hay que entender que los grupos armados colombianos que están involucrados en la siembra y procesamiento de clorhidrato de cocaína son eslabones de cadenas de crimen transnacional. Es decir, no solo su actividad se estaría limitando al plano colombiano, sino que hay unos vínculos internacionales, y en este caso, desde hace unos 3 años, especialmente desde que la FARC dejaron las armas y abandonaron muchos territorios, se empezó a hablar de la mexicanización de algunos territorios. Y ha habido como una especie de mito en torno a la presencia de los carteles mexicanos en Colombia. Yo digo eso, que es como las brujas, que nadie las ha visto, pero de que las hay, las hay. Y es muy común, yo no he tenido la posibilidad de encontrarme en terreno a ningún mexicano, pero sí es común que en algunos territorios, especialmente en el sur de Córdoba, los campesinos hablaran de unas personas o le comentaran a uno que había unas personas que hablaban distinto. Y recuerdo mucho un campesino que me dijo que hablaban como los de las novelas. Entonces eran individuos mexicanos, y esto es muy interesante porque se cree que hay un traslado de capacidades y recursos desde México, pero lo que hemos visto o lo que uno puede deducir es que son agentes mexicanos, una especie de diplomáticos que tienen capacidad de negociación, toman decisiones
y lo que sí los caracteriza es que tienen mucho recurso en efectivo, manejan mucha plata, y lo que hicieron en algunos espacios es que han reactivado grupos armados para controlar el procesamiento de coca, es decir, que se siga procesando coca, y en otros territorios han subcontratado a grupos locales, especialmente en espacios urbanos, para controlar la entrada y salida de los puertos, especialmente los puertos comerciales, que es una de las vías a través de las cuales más droga se saca en Colombia. Eso por otro lado. En estos momentos, lo que, aunque todavía no hay ningún estudio, no sé si María tenga datos de México, hay una gran incógnita, y es cómo la pandemia le ha pegado o ha afectado o influido en el negocio del narcotráfico. Se habló, en Estados Unidos ha subido el precio de la coca, también en varias capitales latinoamericanas ha subido sustancialmente, y eso implicaría entonces que desde Colombia no está saliendo la cantidad habitual de droga que se comercia o se gestiona hacia los mercados, especialmente norteamericanos. Eso, entre otras razones, porque tenemos aeropuertos cerrados, tenemos fronteras terrestres cerradas, y si bien los puertos siguen funcionando, el nivel de mercancía es mucho más bajo, lo que hace que lo que se mueva en estos momentos sea más susceptible de ser supervisado por agentes estatales. Y eso, digamos, la cuarentena también ha golpeado a estos grupos en la medida en que ellos tienen un portafolio de rentas ilegales, dentro de las cuales el narcotráfico es la que más ingresos les reporta, pero no es la única. Así como lo decía María Teresa, que prestan plata, aquí se llaman los gota a gota, o los prestadores, los pagadiarios, que prestan un alto interés, pero en un contexto de alta informalidad. Ellos, por vía de extorsión, en el caso colombiano, la extorsión siempre se configuraba como su segunda fuente de ingreso, y hoy por hoy, ante el cierre del comercio, cierre masivo de comercio y el aumento del desempleo, la extorsión ha cesado bastante, y los ingresos también por narcotráfico los han terminado afectando, y eso podría explicar, o sería una hipótesis para entender por qué en varias ciudades de Colombia y ciudades medias y capitales ha habido un aumento del homicidio durante la pandemia. Y una de las hipótesis que estamos trabajando nosotros es que ante la disminución de las rentas del narcotráfico y las de la extorsión, muchas de estas organizaciones han empezado procesos de competencia armada en las ciudades por la cooptación de las pocas rentas que aún se mantienen activas. Es decir, por cooptar la extorsión de los pocos negocios que todavía subsisten y de las pocas ollas de vicio que en este momento están funcionando. Eso se valida en hechos como, les pongo un ejemplo, aquí en Barranquilla, en los primeros 100 días de la pandemia hubo 118 asesinatos, de los cuales más del 80% fue a través de la modalidad de sicariato, y eso implica entonces una infraestructura criminal, no son crímenes de intolerancia, como muchas veces se muestran o evidencian a través de la autoridad, sino que entonces tendríamos crimen organizado que está peleando el acceso a las pocas rentas que en este momento están activas, y que todavía no sabemos cuándo se levantan la cuarentena y cuándo superaremos la crisis económica que se está desarrollando ya, pero que tendrá sus más duros impactos en el último trimestre de este año. Y en ese sentido se abre todo un espacio para la futurología, que es lo que estamos haciendo acá, en torno a cómo se va a reconfigurar el crimen organizado una vez se retorne a la normalidad o a los contextos pre-COVID. Bueno, yo dejaría por acá las ideas centrales, y bueno, después estaría abierto a la discusión. Bueno, muchísimas gracias, Luis Fernando, por su excelente presentación y exposición. Y paso de inmediato la palabra para Gabriel Feltrán. Muchísimas gracias nuevamente, Gabriel. Gracias, Marilia. Un gusto estar con ustedes. En español, entonces, ¿verdad? ¿Mejor? Creo que sí. ¿Sí? Bueno, les agradezco a Anaís, Marilia, Rafael por la invitación. Un placer compartir unas ideas con ustedes, y complemento también a Teresa y Fernando por sus exposiciones.
Yo tengo solo 3 puntos para añadir al debate. El primer, un poco una conversación sobre ese cuadro más analítico para intentar comprender el crimen, las organizaciones criminales en América Latina a partir de una mirada desde Brasil. El segundo punto es un poco conocer las distinciones entre los grupos criminales brasileños, que son enormes. Es muy difícil hablar sobre Brasil o la situación de Brasil en ese momento, porque tenemos situaciones muy distintas en distintas regiones. Y el tercer punto es hablar un poco sobre la situación contemporánea ahora, la cosa de COVID y de la cuarentena y qué pasa con el crimen ahora en ese momento. ¿Okay? Entonces, 3 puntos solo para empezar la conversación. Bueno, el cuadro analítico que tenemos nosotros como etnógrafos y que desarrollamos hasta hoy por muchos años ya de conversaciones, sobre todo con antropólogos y sociólogos en Brasil, es un cuadro un poco distinto, pero empíricamente creo que podría ser utilizado también para pensar los casos de Colombia y México. O sea, al revés de pensar desde una perspectiva estatal y ver el otro lado como crimen, necesariamente analíticamente, nosotros tomamos esa distinción, esa producción del otro como criminal y de nosotros mismos como el Estado y la ley, como una construcción social. O sea, eso es objeto de estudio y no es base, cuadro analítico para nosotros, ¿ok? Entonces, lo que nosotros decimos no es que existe de un lado el Estado, del otro el crimen organizado, sino que no trabajamos con esas categorías ya hace varios años y sí trabajamos con la idea de una coexistencia entre distintas soberanías y una coexistencia entre órdenes plurales en el sentido weberiano del término, que tienen sus legitimidades en distintas partes de la población. O sea, no hay necesariamente el bueno y el malo, sino que bueno para quién y malo para quién en cada situación. ¿Ok? La idea que yo personalmente trabajé y tengo trabajado es la idea de regímenes normativos. O sea, regímenes de producción de aquello que nosotros esperamos que sea bueno para el mundo y en términos de orden local, social, nacional, etc. O sea, trabajar con una idea de una pluralidad de códigos que son compartidos por partes de la población y que no son necesariamente hegemónicas ni en el nivel local ni en el nivel más amplio. O sea, tenemos muchas situaciones de distintas formas de acción de muchos grupos que están claramente empleando fuerza, produciendo moralidades, produciendo instituciones como las facciones criminales en Brasil o los grupos criminales y también operando mercados. O sea, son 4 dimensiones de construcción de esos regímenes normativos que tienen más que ver con state making, con producción de Estado, que necesariamente con competencia de Estado. Pero claro que no estamos hablando de un Estado que tiene sus desvíos, pero que tiene siempre una teleología que va a llevarnos a la democracia o la evolución de formas políticas, sino que muchas veces estamos hablando de formas políticas que sí son estatales en el sentido weberiano, o sea, que intentan, sin lograr muchas veces, pero intentan monopolizar la fuerza en determinados territorios, sí, pero que seguramente no se trata del Estado moderno de producir leyes democráticas o algo así, pero sí hay disputa de poder y sí hay construcción
de posibilidades de ordenamiento de territorios y poblaciones que son típicas de la producción del Estado. ¿Ok? Y no, tampoco estamos hablando de estados paralelos, como se dice mucho en la prensa, ¿no? Pero sí, como ya produjo desde los años 60 Luis Antonio Machado da Silva de Río, produjo una idea de una coexistencia productiva, funcional para los grupos entre esos órdenes plurales políticos. Así que ese es el cuadro. Eso nos genera muchas posibilidades de analizar la cosa sin necesariamente tener que asumir un lado o otro, presupuestos más normativos, nada de eso, sino que trabajamos con descripción para ver qué pasa e intentar comprender lo que pasa. ¿Okay? Entonces, el primer punto es ese. Yo creo que eso tenemos en América Latina por lo menos 4 o 5 décadas de esa coexistencia entre distintas soberanías y tenemos producción para trabajarlas de una manera productiva en esa medida, me parece. Otra cosa que pasa en América Latina toda, en México, Colombia, Brasil, seguramente, es una conversión de pequeños grupos de delincuencia local y de producción de disciplina local en grupos que manejan y que empiezan a administrar mucha plata a partir de los años 80 sobre todo, pero después más fuerte en los 90 y 2000. O sea, en todas las partes, en Brasil, en México y Colombia, sí tenemos una llegada muy importante de los mercados de cocaína primero, en primer momento, y después una diversificación para muchas otras formas de acumulación ilegal que pasa en algunos sitios por extorsiones, otros por producción, otros por comercio, otros por otras cosas, pero necesariamente un cambio muy importante en el nivel local. O sea, hay muchos trabajos que dicen de las pandillas al crimen organizado, de las gangues a otra cosa. Es siempre muy similar. El caso brasileño también, eso depende de la temporalidad de los mercados normalmente, es la expansión de los grupos armados con situaciones de poder, sobre todo armados, más fuertes, hacia regiones que tienen grupos menos profesionalizados, más locales, que tienen que reaccionar y adherir o por lo menos intentar algún tipo de conexión, de relación, de cooperación. Hay muchas formas de mantener su participación en el negocio, pero cambia. Cambia de una cosa que era chica y pequeña y local para algo que es conectado transnacionalmente por los mercados, ¿no? Entonces, el rol de la cocaína desde los 80s estructurante en esos mercados es muy importante, ¿no? Otro punto que es transversal para nosotros, para comprender esas cosas, es el rol de las políticas de seguridad, que casi siempre, las políticas estatales, yo digo que casi siempre son políticas de represión al pequeño operador de esos mercados. Y lo más que estudiamos eso, lo más claro es que la represión es siempre en la base de las cadenas de acumulación. O sea, los pequeños traficantes, los niños, y si tomamos las estadísticas de homicidios, es muy claro eso. 70%, 80% son jóvenes pobres de las periferias, de los barrios populares, que son los pequeños operadores de menudeo de esos mercados. Son esos que mueren, ¿no? Entonces, el rol de las políticas de represión casi siempre, y bueno, con 15%, con 10%, con 7% de aclaración de homicidios en cada país. O sea, esos son homicidios que el Estado tampoco investiga, tampoco regula. Hay una
reglamentación local de esos homicidios. Casi siempre son las organizaciones criminales que entregan justicia en esos casos, cuando hay alguna justicia clara. O sea, tenemos otra cosa muy importante, y eso en todas partes también, un pasaje muy claro, que es vinculado con ese punto, un pasaje muy claro del dinero, de la acumulación de dinero arriba. Y no hay tanta violencia arriba, sino mucha acumulación. Porque un gramo de cocaína en Colombia se paga $1 o $3 máximo. Pero en Europa es $100. Entonces eso, la capacidad de acumulación que se produce así es demasiada. Y América del Sur exporta cocaína para todo el mundo. Entonces eso es una fuente de ingreso tan impresionante que claro que hay mucha acumulación en esos grupos, pero que esta acumulación casi siempre implica menos violencia arriba y mucha violencia abajo, porque hay todos esos conflictos en el nivel más bajo, ¿no? Entonces, bueno, cuando el tipo gana 500 reales con tráfico de drogas de menudeo, él va al shopping center, al shopping mall, y él compra todas las marcas internacionales. Y el consumo, por lo tanto, es un mecanismo de pasaje muy claro de ingreso de las economías ilegales para las economías legales por abajo de la cadena mercantil. Y por arriba, claro que son el lavado de dinero y todo eso, con muchas y muchas formas de inversión. O sea, no hay separación mercantil entre economías legales e ilegales, sino separación formal, estatal, normativa, ¿no? El dinero circula y la violencia se concentra abajo. ¿Ok? Bueno, ese es el cuadro analítico en 2 palabras para que pensemos lo que pasa en ese tema en América Latina desde una mirada que viene de Brasil, ¿no? El segundo punto, solo para que tengamos un solo común de discusiones, ¿no? Pero el segundo punto es que en Brasil los grupos criminales son muy distintos. Hay 2 grupos que son nacionales apenas. Comando Vermelho, primeiro comando da capital. Esos son los grupos criminales nacionales. Son las facciones nacionales. Bueno, esos 2 grupos trabajan de maneras muy distintas. Trabajan sus bases de maneras muy distintas y su organización interna de maneras muy distintas. Entonces es muy difícil decir, no, eso pasa en general, porque cuando tenemos grupos de Comando Vermelho, cerca de grupos del PCC, son grupos que muchas veces crean alianzas locales y otras veces se pelean, pero que internamente trabajan de manera muy distinta sus relaciones con el mercado, sobre todo. Si el Comando Vermelho funciona más o menos como una empresa, una gran compañía que tiene sus cajas más centralizados y control territorial de una manera más clásica y más conocida en América Latina. El PCC no, totalmente distinto, trabaja sobre todo como una red de emprendedores autónomos que no tiene centralización ni económica ni política, aunque trae con mucha coordinación y regulación de los códigos de funcionamiento de la cosa y también de control de armas, del uso de armas en el nivel más bajo. O sea, son cosas muy distintas y que claro que en nivel de expansión, el PCC se expande mucho más fácilmente y para todos los estados del país y para otros países haciendo negocios, etcétera, que el Comando Rojo. O sea, la tendencia es que el PCC se genere como la organización más importante del país en poco tiempo y eso cambia mucho las formas de conocer la cosa desde abajo, porque trabajan muy distintamente sus estructuras de gobierno. Bueno, ¿cómo pasó, y el tercer punto, ¿no? ¿Cómo pasó en esos 4 meses de pandemia, esos 4 meses de cuarentena, ¿no?
lo que veíamos desde San Pablo, y no pude hacer investigación y hablar con mucha gente que está haciendo investigación por razones obvias, pero lo que pasa en general en país es que en cada parte las comunidades tienen intentado protegerse porque no hay coordinación de políticas ni en nivel federal ni en nivel estadual. O sea, los grupos criminales nunca fueron grupos en Brasil dedicados al tema de la salud, de prevención, y por lo tanto no estaban listos para actuar en situaciones de pandemia. Y cómo no, exactamente cómo no hay eso de estados paralelos, sino coexistentes. El tema de la salud, siempre, la gente siempre fue al Estado, nunca al crimen. Pero cuando pasa algo que tiene que ver con seguridad pública, ahí sí vamos al crimen. Y así, o sea, desde el punto de vista del actor, el actor tiene un repertorio de instancias para tener sus recursos en su vida cotidiana. Y los temas de salud nunca fueron temas propios del crimen en general, pero lo que pasó en muchas partes donde sí hay control territorial, hubo una acción, por ejemplo, en las cárceles, por ejemplo, en territorios del Comando Vermelho. Esos fueron territorios siempre de mucho control. O sea, el crimen actuando para hacer distancia social, uso de máscaras, etcétera, pero no el Estado. Y en otras regiones donde no hay ese tipo de control, no hubo acción expresiva del crimen. Por ejemplo, se habló mucho poco en territorios tradicionalmente conocidos como PCC sobre acciones centrales del PCC con relación a la pandemia. Y eso era exactamente el esperado. Pero, por ejemplo, en las cárceles sí hubo mucha acción para intentar aislar el máximo posible socialmente. Hubo un acuerdo de no haber visitas en las cárceles por eso del virus, etcétera. Eso son cosas muy nuevas. En términos de mercado, hubo como por 15 días, cuando empezó la cuarentena, hubo en San Pablo el cannabis llegó muy poco a San Pablo, pero eso en 2 semanas se acabó, y con la cocaína no hubo ningún cambio. O sea, la distribución, por lo que he escuchado, continuó normalmente. O sea, eso son mercados en general, los mercados de droga, los mercados de contrabando, etcétera, son mercados muy adaptables y muy acostumbrados a situaciones emergenciales, a situaciones distintas en que se pierde un contacto y si un otro está detenido y hay que hacer una otra ruta, y hay que hacer una otra forma de hacer pasar las cosas y otros acuerdos porque aquel policía ya no está aquí, está ahí, etcétera. Son formas muy adaptables de trabajar, y creo que la pandemia fue una entre otras situaciones emergenciales que ellos están acostumbrados a enfrentar. Así que no me parece que algo tenga cambiado mucho en términos de mercados y de circulación de bienes ilegales en ese periodo. Con el robo de autos pasó el mismo. Hubo una disminución rápida de robo de autos en San Pablo, en Río, en capitales, por 2-3 semanas, y después los mismos patamares otra vez, ¿no? 3 minutos, Gabriel. Sí, ¿Sí? y eso, y la violencia policial subió mucho, especialmente en las grandes ciudades. La policía está matando mucho más que en los otros años. Seguramente porque no hay control social de prensa o etcétera, porque todos hablan de pandemia, entonces están totalmente libres para hacer lo que quieren, pero también por la fuerza política que las policías ganaron en Brasil.
los últimos años. Bueno, ¿cómo se dice cautaciones? ¿Cómo se dice la aprehensión en español? Acautaciones, algo así, ¿no? Detenciones si son personas. No, cuando son... Con cuando mercancía, decomisos. 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 Bueno, decomisos se ampliaron mucho y eso no sé por qué, sinceramente. Porque hubo en Río de San Pablo, por lo menos, mucho más droga decomisada, ¿sí? Que antes. Yo no tengo una hipótesis sobre eso, excepto que el mercado está se cambiando y que de alguna manera se produjo eso conjunturalmente, ¿no? Pero normalmente son cosas de más adaptación. Y bueno, es eso, 3 puntos solo para que podamos conocernos y hablar un poco sobre lo que pasa. Muy rápido, perdón por tanta cosa en tan poco tiempo. Muchísimas gracias, Gabriel. Fue muy buena su exposición y bueno, se aclaró muchas cosas también acá. Y vamos ahora a hacer una charla, creo que tenemos algún tiempo, pero profesor Luis Fernando tiene un otro compromiso ahora, entonces si pueda hacer un comentario, creo que ha llegado una pregunta directamente a usted acá en el chat. Déjame ver acá. Sí, bueno. Hay una pregunta de Marcos Sosa, el jornalista del periódico Valor Económico, que pregunta si en la pandemia los grupos que producen cocaína en Colombia han tenido dificultades para enviar la droga a Brasil por los ríos o por avionetas. Y hubo una queda de la demanda por cocaína en Brasil, Estados Unidos o Europa. ¿Qué piensas sobre esto, Luis? Y muchísimas gracias. Bueno, lo que se ha venido presentando es que todavía no hay cifras o datos oficiales sobre producción. Lo que demostró el informe de Naciones Unidas de la Oficina contra la Droga y el Delito, que hace un monitoreo sobre las hectáreas sembradas con coca, es que hubo una disminución entre 2018 y 2019, pero aumentó la producción. Es decir, ahora los narcotraficantes han tecnificado el cultivo. Lo que sí creo yo es que debe haber mucha coca represada en las zonas de procesamiento por las dificultades que hay para exportar. En el caso brasilero no tengo datos. Igual las afectaciones a Brasil no serían tan potentes en la medida en que la frontera colombo-brasilera es muy porosa y ahí hay unos vínculos de estructuras que fueron de las FARC y que hoy se mantienen en armas con narcotraficantes brasileños. Acuérdense el caso de Fernandinho, que fue capturado en el Guaviare, que es un departamento de Colombia, después de una operación militar grandísima contra el Frente 16 de la FARC. Es decir, haya habido un flujo constante. Lo que sí puede haber sucedido en ese territorio es que la crisis venezolana ha facilitado que muchos actores armados o ilegales colombianos puedan predar rentas en Venezuela, especialmente en lo que se conoce como el arco minero del Orinoco. El arco minero del Orinoco es un territorio que atraviesa tres estados venezolanos y en los que en la práctica no hay un mayor control del Estado. Entonces hay referenciada presencia del ELN, estructuras del ELN que están cooptando duro la explotación de oro informal en ese territorio, y también han entrado unidades de las antiguas FARC que se mueven en la frontera entre Venezuela y Brasil. En estos momentos el precio internacional del oro está muy alto y es posible que la crisis que ha generado el COVID para la salida del clorhidrato de cocaína se hayan volcado entonces a la predación de la renta del oro o de la minería ilegal de oro, que con unos títulos mineros que en Colombia es relativamente fácil que lo saquen, pueden sacar de manera legal el oro que obtienen de forma ilegal. Habría que hacer ese análisis, pero lo que sí hay es un traslado importante de actores armados colombianos hacia la frontera con Venezuela, especialmente entrando por Arauca al estado de Bolívar, y han llegado a penetrar entonces el arco minero del Orinoco. Como les decía anteriormente, están sacando oro, pero también bauxita, que son estos minerales raros que se usan en toda la tecnología, en lo táctil
ellos también están metidos en ese tráfico, que lo traen desde Venezuela, lo internan en Colombia lo lavan o legalizan y todos esos recursos entran directamente y de manera formal a sus arcas. Pero yo sí quisiera, me parecería interesante también ahí para ti, Marilia, y para Marí, y para Gabriel, que sería interesante pensarnos un espacio de estos en un horizonte temporal de unos 3 meses, que creería yo que ya lo de la pandemia, por lo menos la bendita curva debió haber bajado, y sería interesante que analizáramos la reconfiguración del crimen organizado post-COVID. Sin duda, sí, sin duda. Hoy tuvimos un diagnóstico y un panorama general, pero sería muy bueno ver posteriormente a esta situación qué cambios y qué continuidades habría con respecto a lo que tenemos hoy y lo que hubo el año pasado. Yo les agradezco mucho, especialmente a ti, Marilia, la invitación, también a María Teresa y a Gabriela haber compartido este espacio. Lastimosamente debo retirarme por una situación familiar, pero a través de Marilia, cualquier cosa que necesiten y que ojalá podamos tener otros espacios de conversación sería importante, porque estos análisis comparativos sirven mucho para ver la realidad y la magnitud de lo que sucede en cada país. Sí, Luis, es una buena idea de hacernos una otra charla en noviembre, diciembre, para hacer un otro diagnóstico, bueno, para que haga también un balance del año y que se entienda mejor bueno, las dinámicas de gobernanza y de las acciones, ¿no?, de los GOA. Y bueno, sí, yo puedo enviar también por email si hay una duda y quedamos en contacto. Muchísimas gracias por su participación. Yo sé que hay un compromiso familiar, entonces yo valorizo mucho más su aceptación de estar con nosotros hoy. Entonces, muchísimas gracias, Luis. A ustedes. Lo agradezco. Gracias. Un gusto. Bueno, yo vi que hay otras preguntas acá. No sé si alguien quiere empezar hablando y hacer un comentario también. Y los que escribieron acá en el chat, ¿quieren que yo haga, que yo lea también? Eu posso fazer a pergunta, Marília? Por favor. Tá. Então, eu gostei bastante das apresentações e eu tenho uma pergunta que ela é bastante geral. Eu entendi que tanto o Gabriel quanto a Teresa falaram sobre como precisa pensar mais no contexto local, né, dos grupos criminais, mas a minha pergunta, eu vou fazer minha pergunta em espanhol também. Entonces mi pregunta es, con el agravamiento de la crisis económica que vamos a tener en los próximos meses, ¿cómo ven la actuación de los grupos criminales que ustedes han descrito? O sea, por ejemplo, en São Paulo, en Guadalajara. ¿Ustedes piensan que pueden ganar mayor apoyo por su rol asistencialista en las periferias o no? Muchas gracias otra vez. ¿Mismo orden, Marilia? Creo que María Teresa ¿Sí? puede empezar, ¿sí? Ok, claro. A ver, es difícil decirlo así, pero creo que la crisis sanitaria pegada a la crisis económica va a generar diferentes tensiones, porque por un lado la crisis económica puede provocar el aumento de ciertos delitos que victimizan bastante estos mismos grupos sociales, la extorsión, por ejemplo. Si se recrudece la extorsión o el secuestro, como ocurrió en los años 90, por ejemplo, en la crisis económica del 94 en México, no solamente a nivel nacional, sino de manera particular en algunas localidades hubo un incremento importante de secuestros. Y estos secuestros se convierten, digamos, en un tema particular para sectores que pueden convivir relativamente con la violencia asociada a grupos criminales sin verla como un problema tan grande. Esto que a mí me parece que se puede considerar una especie de preocupación selectiva.
Si tú piensas, por ejemplo, en el sector empresarial, la violencia esta que vemos todos los días en la televisión y que se discute tanto, para este grupo no es como una amenaza directa, porque hay esta idea de se matan entre ellos, si los matan es porque están en algo, entonces eso ocurre, aunque ocurra un asesinato en las puertas de mi empresa, no es en contra mío, pero en cambio el secuestro sí puede ocurrir. Si los grupos criminales ven realmente mermadas sus rentas de manera muy particular con la pandemia, que creo que va a ser el caso, probablemente se intensifique la ida hacia mercados alternativos, y eso creo que va a generar tensiones distintas con la población. Ahora bien, desde luego, en la parte de la carestía económica y sobre todo el tema de la estructura de empleos, con la pérdida de empleos, pues es posible que empecemos a ver todavía más a los grupos que coincido absolutamente con Gabriel en el tema de que es súper importante dejar de pensarlos como el mundo de los buenos y los malos, los criminales y los no criminales, porque inclusive en la manera de acercarse como proveedores, por ejemplo, de empleo, no necesariamente un grupo criminal ofrece empleos criminales. No necesariamente mete a un espacio de ilegalidad a algunos, o sea, no solamente lavan dinero, no solamente tienen negocios legales, legales desde el punto de vista normativo, y claro, hay prácticas específicas que se protegen, digamos, en una dimensión legal o en una ilegal. Entonces yo lo que diría es que eso nos va a obligar a revisar específicamente la naturaleza de los grupos, porque aunque pudiéramos decir los cárteles mexicanos como si fueran una sola cosa, no es cierto. También entre los propios cárteles, es más, lo que hoy consideramos, por ejemplo, este peligrosísimo y actual cártel Jalisco Nueva Generación, no actúa igual con el mismo repertorio de acciones y la misma relación con la sociedad en la parte de Jalisco, en el occidente, que en su presencia en la Ciudad de México. Las últimas notas, un poco, que eso es un poco siempre dudoso, habla de una presencia de este cártel en por lo menos 23 de los 32 estados del país. Un país tan grande, que no es tan grande como Brasil, pero suficientemente grande como para suponer que hay una distinción importante entre su presencia en Ciudad de México que en Zacatecas, que en Jalisco. Y eso lo que va a generar es que incluso si se tratara del mismo grupo, puede relacionarse diferente con el efecto que tenga como apoyo para unos sectores, como amenaza para otros sectores. Y creo que eso al final nos lleva a revisar, cuando hablamos de su vinculación con la sociedad y con el contexto en el que están, también hay que dividir a la sociedad, también hay que analizar con muchos más matices a la sociedad, porque, insisto, no todos son poblaciones empobrecidas y pasivas, ¿no? Hay que buscar mucho más cómo funcionan hacia la clase media, hacia los pequeños comerciantes, hacia los grandes empresarios. Digamos, es una configuración mucho más compleja. Gabriel, ¿quería hacer un comentario, Gabriel? Sí, yo coincido totalmente con Teresa. Yo creo que en situaciones de crisis siempre son situaciones de diversificación de las maneras de vivir y la gente va a intentar vivir de todas maneras que puedan. Y seguramente en ese repertorio de posibilidades, para mucha gente, no solo en las cámaras bajas, están los mercados ilícitos, ilegales, las economías informales, etc. Entonces, yo creo que nosotros siempre intentamos pensar ese tipo de cosas porque siempre hay una idea general de que cuando hay desarrollo económico, es solo desarrollo económico legal, pero no, como las economías están totalmente intrincadas. Cuando, por ejemplo, hubo mucho desarrollo económico en Brasil, fue exactamente el momento en que muchas de las economías ilegales también ganaron mucha plata, porque la gente con plata en las manos compra más televisores y autos, pero también drogas y armas. Entonces y cuando hay retracción, claro que hay retracción de todo también. O sea, por un lado sí hay retracción económica total de las economías, pero seguramente la gente va a intentar hacer lo que pueda para sostener sus vidas y eso seguramente pasa por alternativas informales, ilegales, lo que sea,
incluso conectadas muchas veces, ¿no? Entonces, muchas de las trayectorias que yo estudié son trayectorias de tipos que trabajan 2 veces por semana en narcotráfico y 3 veces por semana descargando camiones en tiendas legales. O sea, no hay tanta distinción cuanto la gente piensa, ¿no? Sobre todo en la base. Después, claro que hay profesionalización y incremento de capacidades que llevan a las personas a una parte u otra más claramente, pero en la base la cosa es totalmente porosa, ¿no? Las fronteras entre crimen y trabajo y todo eso, generación de ingresos, orden, etc. Bueno, entonces estoy totalmente de acuerdo y yo creo que ese va a ser un momento de cambio seguramente, como en muchas otras cuestiones sociales, pero no son cambios virtuosos en general Sí. que nos esperan. Bueno, voy a hacer una ronda de preguntas que vienen del chat. La primera es de Vanessa, investigadora del NUPRI. Quiere saber de los convidados si con la adaptación de los mercados de ilícitos en el contexto de la pandemia, la violencia policial mantiene su naturaleza de finalidad de aprehensión de mercaderías o simplemente de mantener la violencia contra las minorías. Quiere oír sus opiniones también. Hay acá también una pregunta de María. Hola, soy de Brasil, una estudiante y quiero saber sobre María, dónde trabajan las mujeres que venden comida en las calles o con qué viven esta pandemia. Bueno, ¿cuáles son las alternativas, ¿no?, de estas mujeres? Y una pregunta de Camila Braga, también investigadora de postdoctorado y hace postdoctorado en el Instituto de Relaciones Internacionales y investigadora de NUPRI, para Gabriel, ¿no? Usted menciona soberanía distintas, legitimidad. Por otro lado, estos grupos mantienen claro con el Estado y actores políticos en otros países cómo cualificaría esta soberanía distinta y la posible legitimidad política y social de estos grupos. Y después hay otros acá. Vamos a hacer esta primera ronda acá. María, ¿quiere empezar? Sí, a ver, la primera parte, lo que tiene que ver con violencia policial y la reconfiguración de los mercados, me parece que otra vez vamos a tener distinciones en función tanto de mercados específicos como de momentos distintos, tanto de la crisis sanitaria como de la crisis económica. En el caso mexicano, estamos en una administración federal que ha optado por se supone, no tener políticas de confrontación específicas con grupos criminales, a diferencia de lo que había ocurrido en administraciones pasadas. Y eso básicamente ha hecho una serie como de actuaciones más reactivas que suponen que se controla de algún modo la violencia policial. Sin embargo, lo que ha significado es que los encuentros entre policías, particularmente locales, pero policías en general, y diferentes situaciones de violencia o bien de criminalidad en México, pues se libren con violencia policial, pero un poco por el margen, digamos, ¿no? Creo que en ese sentido, la idea de no combatir de frente a las organizaciones, de las distintas organizaciones, no significa necesariamente que no se combatan a través de mecanismos más bien menos públicos. Y creo que ahí vamos a tener que estar muy pendientes de cómo esto va a modificar el tema de la violencia policial, particularmente porque creo que no nada más está asociada a la bonanza de los mercados, a los beneficios de los mercados, sino a otras agendas que cruzan incluso la parte electoral, ¿no? El reacomodo de élites políticas locales en específico, tensiones en específico de grupos, donde efectivamente podemos ver mano de algunos grupos criminales, si podemos etiquetarlos tan claramente, porque esa es una etiqueta también muy, muy porosa, ¿no? Respecto al tema de las mujeres, más que creo que lo podría responder desde el punto de vista del trabajo informal, de los trabajadores informales, y de cómo la situación ha sido particularmente difícil para trabajadores informales
la política de confinamiento y aislamiento social es mucho más compleja de sostener que para cualquier trabajador formal. Yo ahí lo único que cuidaría es pensar que en una lógica de poco beneficio, de ser los más perjudicados, son también los que son más susceptibles a aceptar cualquier cosa de tipo ilegal. Yo creo que en realidad las ofertas de esta lógica de ilegalidad pasan incluso por los matices que hay en la idea, porque entre legalidad e ilegalidad hay un continuo. No son dos mundos, no es como una dicotómica de o se es legal o se es ilegal. Hay un continuo donde hay tantos matices y por ahí está en medio la informalidad. Entonces yo creo que lo que vamos a observar es cómo probablemente vamos a transformar también la manera de entender la ilegalidad. Vamos a bajar el umbral de lo que nos parece poco tolerante, vamos a transformar nuestra misma escala de qué es legal y qué es ilegal. La gente que fabrica dobles fondos en los automóviles, ¿no? Que en estricto sentido está siendo parte de una manufactura que eventualmente va a terminar en un delito, ¿no? de contrabando, de tráfico de droga, pero que va a ser menos complicado, digamos, verlo como parte de esta criminalidad, sino va a ser más tolerable como opción de trabajo. Entonces, creo que en realidad otra vez nos va a obligar a revisar los parámetros con los que pensamos el mundo de la informalidad desde nuestra perspectiva normativa de cómo tendría que ser el empleo, ¿no? Y la apuesta por hacerse de una vida, ¿no? Gracias, María. Gabriel. Perfecto. Eso es exactamente lo que estamos intentando y creo que coincidimos mucho en esos temas, ¿no? Bueno, la pregunta de Vanessa sobre las policías, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento? Nosotros tenemos duda entre dos procesos, especialmente en San Pablo y Río. Son procesos en que las policías estaduales, sea militares, sea civiles en Brasil, están muy empoderadas a nivel político y muy autónomas, sin mucha regulación de sus acciones. Entonces, bueno, el profesor Michel Mise siempre nos enseñó que donde hay un mercado ilegal, hay un otro mercado de protección asociado a eso, ¿no? Las policías son, bueno, las operadoras hegemónicas de esos mercados de protección, sea francamente ilegales, con asesinos, milicias, grupos clandestinos de matadores, todo eso, sicarios, pero también grupos que actúan en el mercado de protección formales, como grupos de seguridad privada, por ejemplo, que tienen capacidad de extorsión y todo eso. Entonces, en general, las muertes por la policía en Brasil no solamente se producen en operaciones con intenciones de producción de orden, pero sobre todo por disputas dentro de esos mercados de protección contra los mercados ilegales y en esas negociaciones y conflictos. Entonces, las policías muchas veces están involucradas en lo que llamamos acá de acertos o arreglos, que son cambios monetarios por protección, es compra de protección por esa gente. Entonces, eso es particularmente muy importante en los casos de narcotráfico, de suezaderos de autos y otros mercados, de armas, ni hablar sobre armas que son muy, muy, muy fuerte la presencia policial y los conflictos entre esos negocios son los conflictos que en general producen los homicidios. Entonces, lo que pasa ahora con ese crecimiento muy fuerte de los homicidios en estados tan centrales para los mercados ilegales como San Pablo y Río en Brasil, suele, bueno,
puede ser algo que sea incluso un cambio hegemónico en algunos sitios donde las policías van a controlar más los mercados que los propios traficantes produciendo milicias, por ejemplo. O, por otro lado, son cambios en los pagos que normalmente los operadores de mercados ilegales hacen a las policías. En general hay negocios por detrás de los homicidios policiales y si estamos en el campo, vemos que normalmente no se trata de bala perdida, ¿no? Normalmente son algo muy, muy claros que están involucrados en esos distintos mercados ilegales. Para Camila, la idea de soberanías distintas, legitimidad, etc. Bueno, el crimen no va a ser no va a ser un grupo políticamente activo y legítimo en el nivel del espacio público, pero un empresario sí. Entonces hay muchos casos de acumulación por mercados ilegales que después se convierte en acumulación en mercados legales. Yo estudié la trayectoria de un tipo que era traficante de droga en la frontera con Bolivia y después se convierte en un gran operador del mercado de autos. Y es un gran empresario que se convierte en alcalde en una ciudad, etc. Entonces esa es la forma de tener legitimidad, ¿no? Es por el mercado, no por el Estado, por la política, etc., ¿no? Pero siempre es posible generar ese tipo de legitimidad. Por otro lado, si tú piensas, por ejemplo, en la guerra entre los policías y los narcotraficantes, por ejemplo, por el ingreso del narcotráfico, se hizo tesis y antítesis, se produjo un síntesis que son las iglesias evangélicas en Brasil, que los policías pueden convertirse, los traficantes también, y son grandes operadores de mercados y redes de emprendedorismo y un montón de otras cosas, y muy legítimas políticamente, con presencia en todos los partidos y bueno, con presencia en el gobierno federal ahora. Entonces hay formas, digamos, indirectas de producción de esa legitimidad que están ya muy, muy desarrolladas en el caso brasileño. Bueno, hay inscritos para hablar y me gustaría también cumprimentar acá al profesor Marcial de la Universidad Federal Fluminense y profesor Marcos Alan de la Universidad Federal de la Paraíba. Y bueno, me gustaría que profesor Marcos Alan y profesor Marcial primero haga su comentario. A ver, ¿me escuchan? Marcial, ¿está allá? Sí, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchan? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Marilia, gracias a Anaís. Creo que veo varios colegas aquí. Excelente las ponencias de Gabriel, excelente la de María y de Fernando. Me gustaría apenas hacer unos comentarios muy, muy breves sobre Río, el caso de Río, que es bastante interesante, así como Gabriel lo bien sabe. Esta cuestión de la dinámica de la violencia me parece muy interesante en estos tiempos de COVID. ¿Por qué les digo esto en el caso de Río? Porque acá en Río, como ustedes saben, nosotros tenemos dos principales actores de la violencia. O sea, tenemos las milicias y tenemos el tráfico. Y los dos que más o menos se encuentran en algún momento en distintos lugares de la ciudad. En fin, esta dinámica y esta gobernabilidad acá en Río, ella tiene perfiles muy singulares, muy particulares. Por ejemplo, al paso que el tráfico, el Comando Vermelho principalmente, y los otros dos grupos principales acá en Río, que son los amigos de los amigos y el tercero Comando Puro, ellos ordenaron, digamos, en los territorios gobernados por ellos, que las personas respetasen muy bien normas, digamos así, de salud de la OMS, por ejemplo. Curiosísimo eso.
¿Por qué? Porque el principal problema para ellos es que si quedaban enfermos, ellos viven en un territorio muy, muy controlado y no pueden salir. Si queda la población enferma, ellos van a quedar enfermos y naturalmente necesitarían de ir a un hospital. Entonces, ellos de alguna manera producieron una gobernabilidad bastante más efectiva de lo que el propio Ministerio de Salud brasileño. Por otro lado, en la zona oeste de acá de Río, en la Baixada Fluminense también, donde tenemos las milicias, ¿cómo ellas adquieren el dinero principalmente por parte del comercio y el funcionamiento del comercio de calle, etcétera? Ellos actuaron de una forma completamente distinta, o sea, forzando a las personas a mantener su trabajo en la calle para que ellos pudieran agarrar, colectar su dinero, digamos así, en el control y en el flujo de la seguridad de las localidades. Sí, ahora, gracias Marcial. Y Marcos Alan, ¿quiere hacer un comentario también? ¿Está por ahí? Bueno, muchas gracias Marilia, felicitaciones a todos y así, excelentes presentaciones, es un gusto escucharlos a todos, ¿no? Yo me gustaría solamente hacer una pregunta muy cortita para Gabriel, ¿no? Que conoce mucho, uno de los principales especialistas en el tema del PCC. Quería escuchar un poco de él, cómo que él ve el avance del PCC en la región de la Amazonia, en especial, ¿no? En que hay un choque de este grupo con Comando Vermelho y también Familia del Norte, y también hay otros grupos locales que son actores importantes ahí. Entonces, quería escucharlo un poco cómo que él ve ese avance de legitimidad del PCC en la región, si esto también puede de alguna manera afectar el tráfico también en Colombia, desde su experiencia, cómo que él mira este caso en particular. Gracias Marilia y felicitaciones a todos por este excelente debate. Gracias Marcos. Y Isabela ahora, si quiere hablar también, hacer un comentario, ¿no? Isabela está Olá. por allá? Oi, é Isabelle ou Isabela? Isabelle. Ah, tá, porque eu achei que tinha outra. Perdão. Ai, minha câmera aqui, deixa eu abrir. Então, boa tarde a todos, a todas. Eu queria fazer uma pergunta, desculpa, vai ser em português mesmo. Eu queria fazer uma pergunta para o Gabriel, que ele falou que a maconha está chegando ainda ao mercado normalmente, né? E eu me pergunto, a gente sabe que geralmente vem do Paraguai, né? Uma grande quantidade vem do Paraguai. Assim como o descaminho de cigarros, né? Cigarros produzidos pela tabacaleira do CART, né? E como a fronteira está fechada desde março, né? A fronteira entre Brasil e Paraguai, eu me pergunto como que isso está chegando. Então, claro que a gente tem umas hipóteses, né? Eu queria saber quais são as suas, Gabriel, porque há pouco tempo a gente viu também que os rios, né, estão bem agitados, o lago de Itaipu também está bastante agitado, houve até um acidente entre um barco do Exército Brasileiro e um barco clandestino que estava trazendo drogas ou armas, sei lá o que, para o Brasil. Então, me parece que essas rotas mais que não são por terra, não são por pontes, estão mais consolidadas do que essas que estão fechadas. Eu queria saber qual é a sua hipótese, Gabriel. E obrigada às meninas pela organização sensacional. María Teresa, y vamos ahora al final de la mesa, porque tendremos que finalizar todas a las 4, ¿sí? Que son las 2 para usted. Muy bien, yo nada más agregaría dos cosas, una respecto a lo que decía Marcial de las dos actitudes completamente contrarias de estos grupos en Río. Por un lado, los que refuerzan las medidas de la OMC para evitar sus contagios, esto que yo decía, la protección de sus propias filas, ¿no? Sobre todo también para no llamar la atención de la policía o de quienes estén haciendo el reforzamiento oficial de las medidas sanitarias, y por el otro lado, los que están forzando a que la economía continúe.
Hay una tercera observación interesante de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en El Salvador, con el tema de las pandillas que están, entre ellas todavía incluso hay como una especie de discusión, el medio El Faro ha cubierto ese trabajo de manera muy interesante, de cómo los propios comerciantes están analizando sus posibilidades respecto a la renta que pagan típicamente a las pandillas. Entonces, no nada más, hay algunos que, dado que fue obligatorio cerrar, no tenían esta opción de forzarlos a que continuaran, hay comerciantes que están guardando, que están como haciendo un ahorro pensando en que eventualmente las pandillas van a cobrar por ese dinero. Hay quienes están haciendo cobros, les permiten hacer abonos menores, letras de pago, y esto lo que nos muestra es una característica esencial del cobro de piso a diferencia de cualquier tipo de extorsión, la diferencia, digamos, entre racket y extorsión, que es la relación en el largo plazo, que es el establecimiento de una vinculación, no necesariamente solo ante una amenaza, un cobro, una recuperación de renta, sino realmente de un mecanismo que funciona en el largo plazo. Los transportistas que saben que ahorita están pagando menos porque hay menos ganancia y que eventualmente van a volver a ajustar la cuota. Estos arreglos que se parecen a los del mercado formal, normado, ¿no? Donde básicamente ajustamos ofertas y demandas y poco más, hace ver cómo este mecanismo, digamos, no solamente es en esta lógica de víctimas, victimarios, sino además en una estructura súper dinámica. Y aunado con eso, abonaría lo que explicaba Gabriel hace un momento sobre los mercados legales e ilegales. Es interesante considerar no nada más la distinción entre gobierno, no gobierno y legal, ilegal de parte de los actores de protección, sino fijarnos en la legalidad, si podemos llamarla así, de la transacción que se vigila, que se protege, ¿no? El mismo actor, criminal o no criminal, legal, perdón, o gubernamental o no gubernamental, puede proteger una transacción legal o ilegal. Yo documento en algún momento en mi tesis, y tengo por ahí un grafiquito, documento cómo, por ejemplo, los narcotraficantes son llamados por los empresarios para cobrar deudas contraídas formalmente. En el mercado formal, un proveedor y un empresario tienen una deuda, eso es el mundo de lo legal, ¿no? Ocurre todo el tiempo, pero para recuperar esa deuda no pagada puede entrar el narcotráfico y lo que está haciendo es protegiendo una transacción perfectamente legal, con medios ilegales. Entonces nos complejiza, digamos, el esquema donde tenemos muchas más opciones y nuevamente nos rompe otra vez la idea de un mundo clandestino donde ocurren cosas clandestinas entre clandestinos que de repente irrumpen a lo legal. Este pasaje de ida y vuelta es precisamente esta idea de las configuraciones de Norbert Elias. Esta idea de intrincado, de correspondencias, no necesariamente quid pro quo en una zona gris, pero en una zona también visible y dinámico, profundamente dinámico. Gabriel. Perfecto. Marcial, muy interesante la cosa de Río, que muestra una vez más la importancia de las actividades económicas frente a las otras dimensiones, ¿no? Moral, institucional y propiamente violentas de esas organizaciones. O sea, cada año que pasa eso está más claro que gana dentro de las organizaciones fuerza la actividad económica, ¿no? Como interés central y todo eso. Eso en muchas organizaciones, pero en caso de milicias y facciones claramente, ¿no? Para Marcos, yo no hice investigación exactamente en la Amazonía, pero he leído muchas cosas y lo que me parece muy importante es justamente pensar que el PCC tiene su fuerza en la negociación en general con grupos locales, ¿no? El PCC siempre llega y dice, yo no quiero tu plata, yo no quiero nada de ti, sino que trabajemos juntos en la misma sintonía, o sea, que trabajemos
con un mismo código para utilizar las armas o para hacer negocios, y que estemos juntos en una red en que podamos ayudarnos unos a los otros, y eso permite una expansión mucho más rápida que las otras organizaciones que tienen que controlar territorio. Claro que cuando o sea, hacer una guerra y conquistar un otro territorio para tener toda la acumulación de los mercados de aquel territorio. O sea, el PCC se expande de una manera mucho más flexible, yo diría. Eso dificulta mucho para los otros, ¿no? Porque hay siempre la posibilidad de un grupo que era FDN en un momento, se pelean internamente, puede convertirse en PCC en otro periodo, ¿no? Entonces eso hay que estudiar la cosa más empíricamente para saber qué pasa en cada caso, pero la forma de expansión del PCC normalmente funciona mucho mejor, con menos conflictos, y por eso se pudo sostener por 25 años casi las alianzas con el Comando Vermelho, ¿no? Entonces ahí hubo realmente una fuerza y no sabíamos que el PCC estaba en todos los estados como el Comando Rojo hasta que se rompió la alianza, ¿no? Entonces ahí hay una fuerza a comprender, pero sin duda es necesario tener investigación de campo más sólida para saber en qué parte está, porque claro que es una expansión que intenta alianza, pero que por veces se depara con otros grupos que no quieren alianza, que quieren guerra y que controlan los territorios, así que no es fácil, ¿no? Pero normalmente como modelo funciona mejor para expandirse. Pero muchísimas gracias. Eso es un tema de investigación para nosotros ahora. Tenemos un proyecto sobre todo con PCC en el Nordeste, pero con Fabio Candotti también de la UNAM, que está, de la UFAM, que está intentando colaborar con nosotros también desde la Amazonía, justamente para que comprendamos un poco más empíricamente eso todo. Sería un placer sostener las conversaciones. Gracias. E para Isabelle, bom, a fronteira Brasil-Paraguai é tão porosa quanto as outras fronteiras, né? Então, a ideia de que fechou a fronteira é formalmente, né? Então, você tem durante uma semana, duas, a montagem de outras estratégias, porque era tão aberta a fronteira em Pedro Juan, por exemplo, a fronteira lá em Foz do Iguaçu, aquilo é tão aberto que você não precisa ter muita sofisticação, você atravessa a ponte andando e chegou, né? Agora, quando for necessário sofisticar um pouquinho mais, vai sofisticar, vai ser por avião, vai ser por rio, vai ser por aquelas cabriteiras, vai ser por tudo quanto é lado, porque são milhares de quilômetros de fronteira e vai se possibilitando que essas coisas atravessem, né? Então, eu acho que é ilusão a gente imaginar que a gente vai ter um controle de fronteira, mesmo no caso brasileiro, mesmo com relação a contrabando de outras coisas, né? Especialmente com produtos tão valorizados, né? Financeiramente, monetariamente, como drogas, armas. Armas é uma coisa incrível, né? O Paraguai virou um entreposto de exportação de armas do mundo inteiro para o resto da América Latina inteira. Então ou sobretudo para a América do Sul. Então aí a gente tem negócios muito, muito fortes que não vai ser uma decisão de governo de fechar a fronteira que vai impedir que eles continuem. Infelizmente. Essa hegemonia a gente não tem. Muchísimas gracias, muy interesante. Es pena que sea todo virtual ahora, porque sería hora de momento de continuar, ¿no? Pero hay que terminar en alguna hora. Bueno, me gustaría agradecer muchísimo la presencia de María Teresa Martínez Trujillo, de Gabriel Beltrán, de Luis Fernando Trejos Rosero, y creo que fue muy bueno. Yo recibí mensajes acá pidiendo otras mesas como esta en diciembre, noviembre, para que continuemos hablando y observando estos actores.
Y podríamos también pensar en un dossier para una revista de investigación que haga una visión panorámica de América Latina bajo estos actores criminales, actores no estatales, bajo el contexto de la pandemia. No sé, podemos pensar en algo así. Me gustaría acá también de agradecer a todos los profesores, docentes, investigadores, investigadoras que están acá. Y me gustaría también agradecer al profesor Rafael Vila, director del NUPRI, que está acá, que es director, entonces coordena y planea todos estos eventos del NUPRI. Y también profesora Janina Onuki, que tuve que salir, pero es la directora del Instituto de Relaciones Internacionales. Y bueno, agradezco muchísimo a todos que están acá. Perdón por mi español, pero creo que se funcionó bien. Podemos hablar, podemos nos entender, nos comprender por esta tarde. Deseo para todos ustedes muy buena tarde y bueno, tan luego tenemos la autorización de los expositores. Podríamos hacer la exposición de este video en el YouTube después que nos dan la formalización, la autorización formal, para que todos tengan acceso, puedan rever y tomar nota, porque por acá algunas informaciones son perdidas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos, a todas, y nos vemos, fue un placer, estoy encantada con sus investigaciones, y a mí me gustaría mantener contacto con ustedes. Y bueno, yo no pude hacer preguntas, no hubo tiempo, pero yo las envío y quedamos conectados, ¿no? Por email, por teléfono, por todo eso. Gracias, Gabriel, Maria Teresa e a todos vocês. Muchas Muito gracias. obrigado, gente. Tudo de bom, viu? Obrigada. Ah, eu vou deixar meu e-mail aqui, peraí. Maria Teresa ha dejado su correo, ¿no? En el chat. Ya está ahí en el chat. Eu vou mandar para todo mundo aqui também, peraí. Muchas gracias, Maria Teresa. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Tere, Gabriel. Gracias, Anaís. Grande abraço, Gracias, gente. Tudo de bom, Anaís, viu? por ter organizado Valeu. todo. Obrigada. Obrigado, Anaís, Marília, todo mundo. Até logo. É. Obrigada, Hasta luego, até. gracias. Tchau, tchau. Obrigada.